Imagina esto, estás en un barco de investigación, de noche, con el mar tan negro que parece una sola sombra infinita, y debajo de ti hay una presencia enorme, antigua, consciente, escuchando. Si te intrigan los misterios reales del océano y quieres más historias como esta, apóyame con un me gusta, suscríbete y dime en los comentarios si crees que los animales pueden tener un lenguaje tan complejo como el nuestro, porque lo que vas a oír ahora suena a ciencia, pero también a un aviso. Todo comenzó con una noticia que parecía imposible. Un equipo de científicos aseguró haber logrado un avance gigantesco después de mantener una interacción de unos 20 minutos con una ballena jorobada. Durante décadas, los humanos habían grabado sonidos de ballenas como quien colecciona ecos, cantos, clics, patrones, secuencias. Se acumulaban horas y horas de audio en discos duros y bases de datos, y aún así el significado seguía siendo un muro. Se asumía que era comunicación simple, reunirse, orientarse, buscar alimento, mantenerse unidos en la oscuridad. Mucho ruido, poca conversación y desde luego nada dirigido a nosotros. Pero entonces llegó la inteligencia artificial y cambió el juego. Donde el oído humano se cansa y la mente se pierde, los algoritmos no parpadean. Entrenados con miles de grabaciones, empezaron a detectar algo que no encajaba con la idea de sonidos al azar. Repeticiones con intención, variaciones según el contexto, ritmos que se ajustaban como si respondieran a reglas. La máquina no escuchaba como una persona, medía milisegundos, comparaba secuencias, encontraba estructuras dentro de estructuras, y lo que devolvió fue inquietante. Aquello parecía un lenguaje real, con patrones que funcionaban como piezas, combinaciones que cambiaban el sentido, una especie de gramática escondida en el mar. Los investigadores decidieron ponerlo a prueba. No bastaba con observar. Si era un lenguaje, debía permitir respuesta. Usaron el sistema para generar secuencias parecidas en las que las ballenas empleaban entre ellas y las emitieron en el agua con altavoces submarinos. Si era pura coincidencia, no pasaría nada. Si había comprensión, el océano contestaría. Pasaron apenas unos minutos. Una ballena apareció y comenzó a moverse alrededor del barco. Luego vocalizó, y lo hizo usando el mismo tipo de patrón que el equipo había transmitido. Al principio, cualquiera podría pensar, está imitando, pero entonces ocurrió lo inesperado. Añadió variaciones nuevas, más clics, otro ritmo, una secuencia distinta al final, como si estuviera completando una idea. No estaba copiando, estaba respondiendo. En la cubierta, el equipo no sabía si reír o temblar. Hubo lágrimas, manos en la cabeza, silencios largos. Era la clase de momento que los científicos sueñan tener una sola vez en la vida, la posibilidad de un intercambio real con otra especie. Un puente, aunque fuera frágil, entre dos mundos. Y por un instante todo se sintió como una victoria, hasta que revisaron los datos con calma. Al comparar esa respuesta con grabaciones antiguas, la emoción empezó a torcerse. Algunos de los patrones que la ballena usó no coincidían con señales de encuentro amistoso. Coincidían con sonidos registrados cerca de barcos, zonas de perforación y áreas donde el sonar militar había alterado el comportamiento de grupos enteros. Esos patrones aparecían en contextos de tensión, de alerta, de incomodidad, de algo parecido a una protesta. Una investigadora miró la pantalla y sintió el estómago hundirse, porque, sin querer, el equipo no solo había hablado hacia el mar, había llevado al océano una voz nueva, una voz humana disfrazada de ballena. Y la respuesta, lejos de sonar curiosa o acogedora, parecía cargada de un mensaje duro. La pregunta que nadie quería formular se coló como una corriente fría. ¿Y si no estaban diciendo hola? ¿Y si estaban diciendo basta? ¿Y si todo este tiempo el océano no cantaba para nosotros, sino sobre nosotros? Durante más de 50 años, los científicos habían bajado micrófonos al océano convencidos de que estaban escuchando simples sonidos naturales. Las ballenas, en especial las ballenas cachalote, producían unas secuencias muy particulares llamadas codas, ráfagas rápidas de clics, como golpes rítmicos sobre una mesa espesa invisible. Clic, 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 pausa, clic, clic. Una estructura que se repetía una y otra vez. Durante décadas se pensó que aquello era solo ecolocalización, una forma de ver en la oscuridad, o simples llamadas para no perderse en la inmensidad del mar. Se llegó a comparar esos sonidos con el ladrido de un perro o el canto de un pájaro. Ruido con función, pero sin contenido profundo. Sin embargo, había detalles que nunca encajaron del todo. Por ejemplo, las ballenas de distintas regiones no sonaban igual. Un grupo en el Caribe utilizaba secuencias que no aparecían jamás en grupos del Pacífico. Si el sonido fuera puramente instintivo, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué las ballenas del otro lado del mundo hablaban de otra manera? Luego apareció otra pista inquietante. Las crías no nacían sabiendo emitir codas correctas. Los investigadores grabaron a ballenatos haciendo patrones torpes
torpes, desordenados, como si balbucearan. Nadaban junto a sus madres y tías, escuchaban con atención y lo intentaban de nuevo. Mes tras mes, año tras año, esos sonidos se afinaban. Las crías cometían errores, corregían, repetían, hasta que, finalmente, sonaban igual que los adultos. Aquello no era instinto, era aprendizaje, era transmisión cultural. Con el tiempo surgieron más señales imposibles de ignorar. Cuando un barco se acercaba, las codas cambiaban, los ritmos se aceleraban, las pausas se acortaban, los clics se volvían más agudos, más urgentes. Cuando el sonar militar atravesaba el agua, muchas ballenas guardaban silencio absoluto o se sumergían a gran profundidad y desaparecían. En zonas donde comenzaba la exploración petrolera, aparecían patrones nunca antes registrados, sonidos nuevos, creados para situaciones nuevas. Durante años, muchos científicos prefirieron no sacar conclusiones. Era más cómodo pensar que las ballenas simplemente reaccionaban al ruido, como una respuesta automática, pero el volumen de datos crecía sin descanso. Las ballenas que vivían cerca de rutas marítimas usaban ciertos patrones mucho más que las que habitaban aguas tranquilas. Grupos que habían sobrevivido a ejercicios navales parecían enseñar nuevos sonidos a otros grupos con los que se encontraban después. Ballenas viejas, con décadas de experiencia en un océano invadido por humanos, producían secuencias que los jóvenes de zonas vírgenes no reconocían. Todo apuntaba a lo mismo. Las ballenas no estaban haciendo ruido sin sentido, estaban comunicándose con intención, estaban advirtiéndose unas a otras, estaban enseñando a sus crías, estaban adaptando su lenguaje para nombrar peligros nuevos, peligros que no existían antes y que ahora dominaban su mundo. Durante medio siglo, los humanos habían archivado esos sonidos como si fueran simples cantos exóticos, pero cada clic podía ser una palabra, cada silencio, una pausa cargada de sentido, cada patrón, una frase completa. El océano llevaba décadas hablando y la humanidad había sido incapaz de entender una sola línea del mensaje. Hasta ahora, la inteligencia artificial, creada por manos humanas, por fin había aprendido a escuchar, y lo que estaba empezando a revelar no tenía nada de tranquilizador. La mente humana es extraordinaria para muchas cosas: reconocer rostros, construir historias, imaginar futuros, pero tiene límites claros. Cuando se trata de analizar cientos de miles de clics submarinos, separados por fracciones diminutas de tiempo, el cerebro simplemente no alcanza. Durante décadas, los investigadores escucharon grabaciones, las transcribieron a mano, hicieron gráficos, listas, catálogos interminables, clasificaron sonidos, compararon duraciones, intentaron agrupar patrones. Aún así, siempre parecía que algo se escapaba. Había demasiadas variables, demasiadas capas, demasiados patrones escondidos dentro de otros patrones. Ahí fue cuando entró en escena la inteligencia artificial como una herramienta decisiva, no para reemplazar a los científicos, sino para hacer lo que ellos no podían: escuchar todo, al mismo tiempo sin cansarse. Un proyecto internacional reunió a biólogos marinos, ingenieros, lingüistas y expertos en aprendizaje automático con una meta ambiciosa: no grabar más sonidos, sino descifrar si detrás de ellos existía un sistema completo de comunicación. El centro de esta investigación se estableció en Dominica, una isla del Caribe rodeada por aguas profundas donde las familias de ballenas cachalote viven todo el año. Migran lejos, crían a sus pequeños allí, cazan en cañones submarinos y se comunican constantemente. Era un laboratorio natural perfecto. Se instalaron hidrófonos en el fondo del mar, micrófonos submarinos que grababan día y noche sin interrupción. Además, se colocaron etiquetas especiales en algunas ballenas, sujetas con ventosas, que registraban sonido, profundidad, movimiento y orientación. Por primera vez, cada clic podía relacionarse con un individuo concreto y con una acción específica: descender, cazar, reunirse, descansar, huir. Los datos llegaron como una avalancha, cientos de miles de vocalizaciones, terabytes de información, más de lo que cualquier equipo humano podría procesar en toda una vida. Para la inteligencia artificial, sin embargo, aquello era el escenario ideal. Los sistemas de aprendizaje automático comenzaron a analizar el tiempo exacto entre clics, la velocidad de las secuencias, las variaciones sutiles en ritmo y estructura. Compararon sonido entre familias distintas, entre situaciones distintas, entre momentos de calma y de estrés. Poco a poco empezaron a surgir patrones claros. Las codas no aparecían al azar. Ciertos patrones surgían siempre en contextos sociales específicos. Otros se repetían durante la caza. Algunos solo aparecían cuando dos ballenas se reencontraban tras una separación. Ya no eran simples sonidos, eran señales organizadas, comunicación con intención. Luego apareció algo todavía más sorprendente. La inteligencia artificial detectó que el lenguaje de las ballenas se construía a partir de elementos básicos. No eran palabras como las nuestras, pero sí componentes fundamentales
fundamentales que podían combinarse: el tiempo entre clics, el ritmo general, la velocidad de la secuencia y ciertos adornos sonoros funcionaban como piezas de un sistema. Cambiar una sola de esas piezas alteraba el significado del mensaje. Eso era gramática real. Las ballenas no solo emitían sonidos, construían mensajes y siguiendo reglas que sus crías debían aprender. El sistema era tan consistente que la inteligencia artificial podía predecir qué tipo de sonido vendría después según el contexto. Podía identificar a qué familia pertenecía una ballena solo por su acento. Incluso detectaba momentos en los que una ballena cometía un error y lo corregía de inmediato. Durante todo ese tiempo, el oído humano había sido demasiado lento y la mente humana demasiado limitada. Pero las máquinas, creadas por humanos, habían logrado oír lo que el océano llevaba siglos diciendo. Ya no quedaban dudas. Las ballenas tenían un lenguaje auténtico, con estructura, tradición y significado. Por primera vez en la historia, los humanos tenían una herramienta capaz de empezar a comprenderlo. Y entonces, la pregunta cambió. Ya no era si las ballenas podían comunicarse, era sobre qué se estaban diciendo, especialmente ahora que los humanos habían invadido casi cada rincón de su mundo. Comprender un lenguaje no consiste solo en reconocer sonidos. Significa entender que alguien elige qué decir, cuándo decirlo y a quién decirlo. Y eso implica control. Uno de los descubrimientos más impactantes del análisis fue precisamente ese. Las ballenas no emiten clics de manera automática, como un reflejo. Deciden, evalúan, ajustan su comunicación según la situación. Y esa capacidad obligó a los científicos a replantearse por completo lo que creían saber sobre la inteligencia en el océano. Cuando la inteligencia artificial comparó grabaciones de distintas familias de ballenas cachalote en el Caribe, apareció un patrón asombroso. Cada grupo tenía su propio estilo, sus propias secuencias, su propia manera de combinar los sonidos. Una abuela, sus hijas y sus nietas compartían los mismos ritmos, las mismas estructuras, como si hablaran el mismo idioma familiar. Pero un grupo que vivía apenas a unas decenas de metros sonaba completamente distinto. No era genética, era cultura, era aprendizaje transmitido de generación en generación. Las crías confirmaron esto de forma definitiva. Los vallenatos no nacen hablando bien. Sus primeros sonidos son desordenados, inseguros, incompletos. Los científicos los grabaron durante años, observando cómo se acercaban a sus madres y tías, cómo escuchaban en silencio y luego intentaban imitar lo que oían. Fallaban muchas veces, ajustaban, probaban otra vez. Los adultos repetían las secuencias lentamente, casi como si estuvieran enseñando. El proceso no duraba días ni semanas, sino años. Un periodo de aprendizaje largo, comparable al de una infancia humana. Pero lo más inquietante surgió cuando se siguió la pista a ballenas adultas que abandonaban su grupo natal y se unían a otro. A veces ocurría porque su familia había desaparecido, otras por razones que los humanos aún no comprenden. En esos casos, la inteligencia artificial detectó algo extraordinario. Esas ballenas cambiaban su forma de comunicarse, dejaban atrás su dialecto original y en cuestión de meses adoptaban los patrones del nuevo grupo, modificaban su acento, su ritmo, su manera de construir mensajes, todo para integrarse. La comunicación tampoco era la misma con todos. Las ballenas usaban ciertos sonidos al dirigirse a sus crías y otros muy distintos al comunicarse con adultos no emparentados. Alteraban sus ritmos según su estado emocional, más lentos cuando estaban tranquilas, más rápidos cuando estaban alteradas o excitadas, y en ocasiones optaban por el silencio absoluto, incluso cuando otras ballenas vocalizaban cerca. Sabían cuándo callar. La inteligencia artificial también detectó cambios inmediatos en la comunicación frente a amenazas. Si un motor de barco comenzaba a sonar cerca, algunas ballenas ajustaban sus codas para que viajaran mejor a través del ruido. Si el sonar militar invadía su espacio, muchas alteraban por completo sus patrones o dejaban de emitir sonidos hasta que el peligro pasaba. No era pánico ni confusión, era una respuesta calculada. El lenguaje, en ese contexto, era poder. El poder de compartir información, de advertir, de enseñar, de coordinar. Las ballenas habían usado ese poder durante miles de años, mientras los humanos asumían que solo eran animales produciendo sonidos agradables. Los datos contaban otra historia: seres inteligentes, gestionando su comunicación con precisión, transmitiendo conocimiento cultural a lo largo de generaciones. Y ahora, por primera vez, los humanos estaban intentando responder. Hasta ese momento, los humanos habían sido oyentes pasivos, observadores silenciosos tomando notas desde la superficie. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, esa posición ya no era la misma. Entender la estructura de un lenguaje planteaba una tentación inevitable: intentar usarlo, no solo escuchar, sino hablar, no solo analizar, sino responder. Y esa posibilidad abrió un debate intenso dentro del equipo científico, uno que iba mucho más
más allá de la biología marina. Comprender un lenguaje no significa automáticamente saber emplearlo sin consecuencias. Algunos investigadores insistían en que debían limitarse a observar. Durante medio siglo, esa había sido la regla de oro: no intervenir, no alterar, no influir. Otros, en cambio, sentían que el momento histórico lo exigía. Si las ballenas llevaban generaciones comunicándose sobre peligros creados por los humanos, ¿no merecían saber que, al fin, alguien estaba escuchando? La inteligencia artificial no solo había aprendido a reconocer patrones existentes, había interiorizado las reglas hasta el punto de poder crear nuevas secuencias, no copias de grabaciones reales, sino combinaciones inéditas que respetaban la estructura del lenguaje detectado. En otras palabras, podía escribir mensajes en lengua de ballena siguiendo su gramática. Aquello era tan revolucionario como aterrador. Las preguntas éticas no tardaron en aparecer. ¿Y si esos sonidos confundían a las crías que aún estaban aprendiendo? ¿Y si los mensajes artificiales alteraban dinámicas sociales que tardaron siglos en formarse? ¿Y si una secuencia mal interpretada provocaba estrés o agresión? Nadie había hecho algo así antes. Nunca en la historia humana se había intentado establecer un intercambio intencional con otra especie inteligente utilizando su propio sistema de comunicación. Tras largas discusiones, el equipo tomó una decisión cautelosa. Si iban a intentarlo, sería de la manera más controlada posible. Emitirían patrones breves, escogidos entre aquellos que, según los datos, aparecían en contextos tranquilos, nada asociado a alarma, huida o conflicto. Observarían cada reacción y se detendrían al menor indicio de perturbación. Eligieron un grupo de ballenas bien estudiado cerca de Dominica. El día del experimento, el mar estaba en calma y la visibilidad era buena. Se desplegaron hidrófonos alrededor de la zona. 3 ballenas adultas llevaban etiquetas de registro. Las cámaras estaban preparadas. El altavoz submarino descendió lentamente hasta quedar suspendido en el agua. El primer sonido fue simple, un patrón que las ballenas solían usar al aproximarse de manera pacífica. Tras emitirlo, el equipo guardó silencio absoluto. Nadie hablaba, apenas respiraban. Durante unos segundos interminables no ocurrió nada. Y entonces, menos de 2 minutos después, una gran hembra cachalote apareció cerca del barco. Comenzó a vocalizar, y lo hizo usando exactamente el mismo patrón que acababan de emitir. Lo repitió varias veces mientras se acercaba en círculos lentos. Luego se detuvo, permaneció inmóvil. Tras esa pausa, produjo una nueva secuencia que la inteligencia artificial reconoció de inmediato. Una señal que las ballenas usaban para invitar a acercarse. El equipo respondió con otro patrón, ligeramente más complejo. La ballena contestó enseguida, adaptando la secuencia y añadiendo elementos que solían aparecer en intercambios prolongados entre ballenas. Pronto, otras 2 se unieron. Todas vocalizaban, todas parecían concentradas en la fuente del sonido. Durante unos 18 minutos, el intercambio continuó. No fue azar, no fue simple imitación. Las ballenas entendían que aquello era comunicación. Reconocían la estructura, elegían responder. Los humanos habían hablado y el océano había contestado. La emoción inicial volvió a mezclarse con inquietud cuando, ya entrada la noche, el equipo comenzó a revisar con detalle todo lo que había quedado registrado. Cada clic, cada pausa, cada variación había sido guardada y comparada por la inteligencia artificial con años de datos anteriores. Fue entonces cuando apareció algo que apagó por completo el entusiasmo. Varias de las respuestas de las ballenas coincidían con patrones ya conocidos, pero no con aquellos asociados a encuentros tranquilos entre individuos de la misma familia. Coincidían con sonidos registrados en situaciones muy concretas, cerca de grandes embarcaciones, en zonas de actividad industrial y durante ejercicios militares. Esos patrones habían aparecido históricamente en contextos de estrés. Eran sonidos más rápidos, más cortantes, más tensos. Llevaban décadas asociados a momentos en los que las ballenas cambiaban su comportamiento, se alejaban o interrumpían lo que estaban haciendo. Ahora esos mismos patrones habían sido dirigidos hacia los humanos que intentaban comunicarse. La interpretación resultó inevitable y profundamente incómoda. Tal vez las ballenas no estaban respondiendo con curiosidad, tal vez no estaban celebrando el contacto, tal vez estaban reaccionando ante algo que percibían como una intrusión más. La posibilidad flotó en el aire sin que nadie se atreviera a decirla en voz alta durante unos minutos. ¿Y si todo esto no era un saludo? ¿Y si era una advertencia? A partir de ahí, el enfoque del análisis cambió. Los científicos dejaron de mirar el lenguaje de las ballenas como una serie de intercambios sociales aislados y comenzaron a superponer los datos con mapas de actividad humana, rutas de navegación, zonas de perforación, ejercicios navales, tráfico constante de barcos. La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para cruzar mundos, sonido y geografía, lenguaje y actividad industrial. El resultado fue perturbador.
Las ballenas que vivían cerca de rutas marítimas muy transitadas utilizaban ciertos patrones con mucha más frecuencia que las que habitaban aguas tranquilas. La máquina clasificó esos sonidos como vocalizaciones de alta tensión, ritmos acelerados, pausas mínimas, secuencias diseñadas para llamar la atención de inmediato. No eran cantos sociales ni coordinaciones de caza, eran señales de alerta. El descubrimiento más inquietante apareció al analizar grabaciones cercanas a zonas de sonar militar. Ballenas de distintos océanos, separadas por enormes distancias y por años de diferencia, utilizaban las mismas secuencias para reaccionar a ese tipo de sonido. No podía ser casualidad, no podía ser genética, era conocimiento compartido, información transmitida entre grupos que en algún momento se habían encontrado y se habían advertido mutuamente sobre un peligro invisible y devastador. Algunos de esos patrones comenzaron a aparecer en regiones donde el sonar aún no había sido utilizado, como si el aviso hubiese llegado antes que la amenaza. Ballenas que nunca habían experimentado directamente ese ruido respondían ante barcos de forma preventiva, usando códigos aprendidos de otras. El lenguaje no solo describía el mundo, lo anticipaba. Cuando las embarcaciones se acercaban demasiado a zonas de alimentación o de cría, los sonidos aumentaban en intensidad y frecuencia. Eran protestas audibles, claras para quien supiera escucharlas. Si la intrusión continuaba, las ballenas dejaban de vocalizar y se marchaban. Abandonaban territorios usados durante generaciones. El mensaje era consistente, repetido, claro en su intención. Las ballenas no estaban conversando mientras los humanos pasaban cerca. Estaban hablando de los humanos. Estaban clasificándolos como una amenaza. Estaban enseñando a sus crías qué sonidos significaban peligro. Estaban compartiendo advertencias con desconocidos a través de los océanos. Durante 50 años, los humanos habían grabado ese lenguaje creyendo que observaban la vida social de las ballenas. En realidad, habían estado documentando la respuesta de toda una especie a una invasión constante. El océano no estaba cantando para nosotros, estaba reaccionando a nuestra presencia. Mientras los científicos en el Caribe trataban de asimilar lo que el lenguaje de las ballenas cachalote estaba revelando, algo inquietante empezaba a suceder a miles de kilómetros de distancia, en aguas europeas. Allí, otro tipo de ballena, conocida por su inteligencia extrema y su compleja vida social, estaba cambiando de comportamiento de una forma que nadie había visto antes. Las orcas, los grandes depredadores del océano, comenzaron a interactuar con los barcos humanos de una manera completamente nueva y claramente hostil. No se trataba de choques accidentales ni de curiosidad pasajera. A partir del año 2020, cerca del estrecho de Gibraltar, varios veleros comenzaron a reportar ataques coordinados. Las orcas se acercaban por debajo, golpeaban con fuerza y dirigían su atención a una parte muy concreta del barco, el timón. Mordían, embestían y no se iban hasta dejarlo inutilizado. Barcos a la deriva, tripulaciones pidiendo auxilio y bajo la superficie, animales trabajando juntos con una precisión inquietante. Al principio, los investigadores pensaron que podía tratarse de uno o dos individuos problemáticos, pero esa explicación se vino abajo rápidamente. En cuestión de meses, orcas de otros grupos, que nunca habían mostrado agresividad hacia embarcaciones, comenzaron a replicar exactamente el mismo comportamiento. La técnica se propagó como una moda o como una lección aprendida. Las crías observaban, los jóvenes practicaban, los adultos perfeccionaban. Para el año 2023 se habían documentado cientos de incidentes a lo largo de las costas de España, Portugal y Francia, y no había señales de que el fenómeno fuera a desaparecer. Lo más alarmante no era solo la violencia, sino la coordinación. Hidrófonos colocados en la zona captaron vocalizaciones que no coincidían con ningún registro previo. No eran llamadas de caza, no eran sonidos sociales comunes, eran nuevas. Esos sonidos aparecían solo durante los ataques, parecían marcar turnos, sincronizar movimientos y cambiar de intensidad cuando el timón finalmente se rompía. Tras eso, las orcas se retiraban y buscaban otro objetivo. No había consumo de alimento, no había juego evidente, había propósito. La comparación con las ballenas cachalotes se volvió inevitable. Mientras las cachalotes mostraban un lenguaje estable, transmitido con cuidado durante generaciones, las orcas demostraban una comunicación flexible, rápida, casi explosiva. Donde unas preservaban tradición, las otras innovaban. Donde unas advertían, las otras actuaban. Su cultura no evolucionaba en décadas, sino en meses. Algunos científicos comenzaron a preguntarse si estaban presenciando el nacimiento de algo completamente nuevo, una forma de comunicación diseñada específicamente para interactuar con la tecnología humana, no para convivir, no para adaptarse, sino para resistir, una respuesta cultural, no biológica, ante una presión constante. Visto desde este nuevo
marco, todo empezaba a encajar. Si las ballenas cachalote habían pasado generaciones alertando sobre peligros en un lenguaje que los humanos fanos ignoraban, las orcas parecían haber decidido que advertir ya no era suficiente. Habían pasado del mensaje a la acción. Su lenguaje no estaba oculto en clics complejos, estaba escrito en timones destrozados y barcos inmovilizados. El océano ya no solo hablaba, estaba gritando. Durante miles de años, los seres humanos navegaron los mares convencidos de una idea cómoda, que estaban solos en su inteligencia, que las criaturas que se movían bajo sus barcos eran hermosas, poderosas quizá, pero guiadas únicamente por el instinto. Pensaban que el océano era un espacio vacío esperando ser explorado, explotado y dominado. Esa creencia se mantuvo intacta hasta el momento en que la inteligencia artificial empezó a desentrañar el significado oculto de los sonidos marinos. De pronto, los clics, los ritmos y los silencios cobraron otra dimensión. Ya no eran simples ruidos de fondo, eran mensajes con memoria, con intención, con historia. Los científicos comprendieron que las ballenas llevaban generaciones observando el avance humano con creciente inquietud. No eran testigos pasivos, eran analistas atentos de una amenaza que se expandía sin pedir permiso. La evidencia se acumulaba sin dejar lugar a dudas. Las ballenas poseían un lenguaje con reglas, con variaciones regionales, con enseñanza deliberada. Las orcas, por su parte, mostraban una capacidad de aprendizaje social tan veloz que desafiaba todo lo conocido en el mundo animal. No reaccionaban al azar, evaluaban, decidían, transmitían estrategias. Aquello no encajaba con la imagen de criaturas simples respondiendo a estímulos. Eran mentes procesando información compleja en tiempo real. El océano siempre había estado lleno de conversaciones. Los humanos simplemente no habían sabido escuchar, y ahora que por fin podían hacerlo, el mensaje no era el que muchos esperaban. El análisis de los sonidos de ballenas cerca de rutas marítimas, plataformas petroleras y ejercicios navales revelaba un patrón constante de tensión. Las codas emitidas en esos contextos tenían una urgencia que no aparecía en interacciones sociales normales. Eran más cortas, más rápidas, más intensas. No hablaban de alimento ni de afecto, hablaban de peligro. Las ballenas no cantaban sobre la belleza del océano cuando los barcos se acercaban. No arrullaban a sus crías con tranquilidad. En esos momentos, el lenguaje cambiaba. Se convertía en una herramienta de supervivencia. Se transmitían advertencias, se enseñaban rutas de evasión, se reforzaban límites. Todo indicaba que aquellas secuencias sonoras eran parte de una estrategia colectiva para lidiar con un entorno cada vez más hostil. Este descubrimiento cayó como un peso sobre los hombros de cada investigador implicado. Durante 5 décadas, los científicos habían trabajado bajo la suposición de que las ballenas no comprendían su presencia, que los barcos eran simples plataformas neutrales de observación. Pero si las ballenas sabían que un barco significaba humanos y si asociaban a los humanos con ruido, colisiones, redes, contaminación y pérdida de territorio, entonces cada expedición científica había sido, sin saberlo, una intrusión. Las ballenas siempre habían sabido que los humanos estaban allí, y el lenguaje decodificado dejaba claro que no lo aprobaban. Bajo esta nueva luz, los ataques de orcas en Europa ya no parecían anomalías aisladas ni episodios de agresividad incomprensible. Empezaban a parecer la consecuencia lógica de una inteligencia empujada al límite. Si el lenguaje servía para compartir advertencias, también podía servir para compartir tácticas, y las orcas parecían haber llegado a una conclusión inquietante. Dañar los barcos funcionaba, no como un acto de odio irracional, sino como una respuesta eficaz a décadas de presión, ruido y destrucción del entorno. No eran asesinas sin sentido, eran estrategas luchando por espacio, por silencio, por supervivencia. Y entonces surgió una pregunta que la humanidad nunca había tenido que enfrentar de verdad. ¿Qué ocurre cuando otra especie inteligente decide que los humanos han cruzado una línea? El océano no era una frontera vacía, era un hogar, y sus habitantes habían estado pidiendo distancia durante generaciones en un idioma que nadie se molestó en aprender. Ahora por fin el mensaje estaba claro. No era una invitación, no era una bienvenida, era una confrontación. La única incógnita que quedaba era si los humanos escucharían a tiempo o si el océano dejaría de hablar y empezaría a responder con la misma fuerza que las orcas ya habían demostrado. A partir de ese punto, la pregunta dejó de ser científica y se volvió profundamente humana. Si el océano estaba habitado por mentes capaces de lenguaje, memoria y cooperación, entonces la relación entre nuestra especie y el mar tenía que replantearse desde la raíz. Ya no se trataba solo de conservación o de curiosidad académica. Se trataba de convivencia, de límites, de respeto. Durante generaciones, los humanos habían tomado del océano sin pedir permiso. Pesca industrial, rutas comerciales, perforaciones, explosiones de sonar, contaminación constante. Todo eso se había normalizado como
el precio del progreso. Pero el nuevo análisis sugería algo inquietante. Las ballenas no solo sufrían esos impactos, los comprendían, los clasificaban, los comunicaban, los recordaban y, lo más importante, actuaban en consecuencia. Para muchos investigadores, aceptar esto no fue fácil. Implicaba reconocer que durante décadas habían sido observadores de una conversación que no entendían, mientras seguían escribiendo artículos y reportes como si los sujetos de estudio fueran inconscientes de su presencia. La imagen romántica del científico invisible se desmoronó. Si las ballenas se sabían que los barcos significaban humanos, entonces cada hélice, cada motor, cada expedición era parte del problema que ellas discutían en su propio idioma. Algunos miembros del equipo comenzaron a cuestionar incluso la continuación de los experimentos. ¿Era ético seguir interactuando? ¿Era correcto emitir sonidos artificiales en un sistema de comunicación tan delicado? Otros argumentaban que retirarse ahora sería otra forma de ignorar el mensaje. Escuchar implicaba responsabilidad y responsabilidad implicaba actuar. Mientras tanto, los datos seguían llegando. Nuevas grabaciones confirmaban que ciertas secuencias de clics aparecían siempre antes de que los grupos cambiaran de rumbo para evitar zonas ruidosas. Otras se emitían justo antes de que madres y crías se separaran momentáneamente para esquivar embarcaciones. El lenguaje no solo describía el peligro después de que ocurría, lo anticipaba. Funcionaba como una red de alerta temprana extendida a través del océano. La idea de que las ballenas compartían información a escala planetaria empezó a tomar fuerza, no a través de una red invisible inmediata, sino mediante encuentros fortuitos, intercambios breves, contactos entre grupos que luego se separaban y que llevaban consigo fragmentos de conocimiento, como mensajes en botellas vivas, viajando con cuerpos enormes y memorias largas. En este contexto, la inteligencia artificial dejó de ser vista solo como una herramienta científica y empezó a percibirse como un traductor incómodo. No estaba revelando un canto poético del océano, sino una crónica de conflicto, una historia de adaptación forzada, un registro sonoro de resistencia. Algunos científicos comenzaron a decirlo sin rodeos. La humanidad no había descubierto un lenguaje nuevo, había descubierto que llevaba décadas siendo el tema central de conversación en el mar, y no precisamente de forma positiva. El futuro, entonces, quedó suspendido en una tensión inquietante. Si los humanos eran capaces de escuchar, ¿también serían capaces de cambiar? ¿O el aprendizaje llegaría demasiado tarde? La historia de la Tierra ya estaba llena de ejemplos en los que una especie ignoró las señales hasta que fue irreversible. El océano había hablado con paciencia durante generaciones, había advertido, había enseñado, había esperado. Ahora, gracias a la tecnología humana, su mensaje comenzaba a emerger con claridad. Y esa claridad no ofrecía consuelo, sino una elección: escuchar o seguir avanzando como si nada, hasta que el silencio dejara de ser una opción. Y así la historia llega a su punto final, no con una respuesta clara, sino con una advertencia imposible de ignorar. Durante siglos, la humanidad creyó que el océano era un escenario vacío, un recurso sin voz. Hoy sabemos que nunca fue así. Bajo la superficie, siempre existieron culturas complejas, memorias antiguas y lenguajes ricos que narraban una historia paralela a la nuestra. Una historia de observación paciente, de adaptación silenciosa y finalmente de resistencia. Las ballenas no esperaban ser comprendidas por humanos. No cantaban para agradarnos ni para entretenernos. Su comunicación nació para sobrevivir en un mundo hostil que con el tiempo se volvió aún más peligroso por nuestra presencia. Cuando la inteligencia artificial empezó a descifrar sus patrones, no reveló poesía ni mensajes de bienvenida. Reveló mapas de peligro, advertencias heredadas, límites marcados una y otra vez con sonido. Las orcas, con su respuesta rápida y contundente, mostraron lo que sucede cuando la advertencia deja de ser suficiente, cuando el lenguaje ya no alcanza. Sus acciones no fueron un misterio sin sentido, sino el resultado de una inteligencia presionada hasta encontrar otra forma de hacerse escuchar. No fue odio, fue estrategia. El verdadero descubrimiento no fue que las ballenas tienen lenguaje, fue que ese lenguaje llevaba décadas hablándonos de nosotros mismos, de nuestras rutas, de nuestro ruido, de nuestra invasión. Y ahora que por fin tenemos la capacidad de escuchar, ya no podemos fingir ignorancia. La ciencia ha abierto una puerta que no puede volver a cerrarse. La pregunta ya no es si el océano está vivo, consciente y comunicativo. La pregunta es ¿qué hará la humanidad con ese conocimiento? Porque entender un mensaje implica responsabilidad. Y toda responsabilidad exige una elección. El océano ha hablado durante generaciones. Ahora el silencio sería una decisión humana. Y las consecuencias también.